Bueno, muchachos, vamos a dar inicio con la clase de hoy. Hoy vamos a lo vamos a enfocar en la valoración y evaluación de los riesgos laborales. La clase de hoy pues va a ser un poquito más sencilla porque en la próxima vamos a ver ya más específicamente la prevención para que pronto puedan hacer el trabajo que ya alguien me había preguntado de que el plazo era hasta hoy y me estaban preguntando por el trabajo. Entonces yo les digo, pues espérense si quieren a la clase de hoy y a la del jueves y complementan el tema. Anexo a esto, quiero dejarles claro que el parcial es el 18 y los temas que van a entrar es hasta hoy, o sea, las clases de hoy, tanto para andragogía como para control de gestión ambiental. ¿Por qué? Porque si los dividimos en dos partes, van a quedar 5 clases y 5 clases. Entonces, para que quede más equitativo, Profe, qué pena, ¿puede repetir? Es que no le escuché, se me desconectó el auricular. Qué pena. que el parcial es el 18 y va a entrar hasta las clases de hoy, tanto para andragogía como para control de gestión ambiental, porque son 5 clases y 5 clases. Entonces, para que quede mejor distribuido, va a entrar hasta el tema de hoy. Entonces, para que recopilen las presentaciones y tengan listo el material, porque el 18 se les habilita el parcial. ¿Listos? Sí, señora. De que tengan las diapositivas, es en base a eso, para que no se complique. Puntos claves. Sí. Sí, o sea, de que tengan las diapositivas a la mano, yo creo que no Es muy fácil, sí. no tienen chance de perder el parcial, sí. Solo repasar Lo que sí es que yo les doy, conceptos. lo que sí es que yo les doy media hora. Entonces asegúrense que cuando vayan a hacer el parcial tengan buen internet. ¿Sí? Sí, señora. Bueno, vamos a iniciar entonces aquí con la clase. Como les decía, hoy vamos a ver lo que es la evaluación de riesgos laborales. ¿Sí? Entonces, para eso tenemos que inicialmente empezar a tener claras dos definiciones. ¿Cuál es peligro y qué es riesgo? ¿Sí? Que no confundamos estas dos. No sé si alguno ya tiene dentro de su conocimiento la diferencia o qué es peligro y qué es riesgo. Profe, todo es riesgo, ¿no? ¿Sí? Riesgo es, como menciona ahí, la probabilidad de la ocurrencia de un accidente. O sea, si uno ve, por ejemplo, una escalera sin pasamanos y la escalera está demasiado empinada, entonces uno no se va a lanzar por la escalera porque sabe que a pesar de que está muy empinada, no tiene pasamanos. Es un riesgo bajar por ahí. Exacto. El peligro es una situación que está ahí. Es decir, una altura que de pronto si no está el pasamanos, ahí hay un peligro. Un hueco que haya inclusive en una vía es un peligro. ¿El riesgo qué es? El riesgo es lo que uno asume al momento de pasar por ahí. ¿Sí? Al yo pasar por ahí, así yo tenga precaución, hay una probabilidad de pronto alta o pequeña de que pueda ocasionar algo, de que se materialice ese peligro y me genere a mí algún daño a la persona, al equipo, a un ambiente, ¿sí? Entonces, quiero que tengan claro eso. Entonces, el peligro en sí es una situación, una característica intrínseca, es decir, el hueco está ahí y ahí está el peligro, o sea, ese es el peligro. Inclusive bajar las escaleras. El bajar las escaleras es un peligro. Pero entonces, ¿el riesgo qué es? Yo al asumir la subida o la bajada de escaleras o cualquier actividad que implique un riesgo, ¿sí? Por eso, ¿quién fue la que dijo que el riesgo siempre está? Yo, ¿Quién es yo? Mayra. Ok, Mayra. Sigan así porque yo aquí ahorita nada más estoy viendo a Ricardo, a Samari y a Wilfredo. ¿Y Entonces, por qué no me ve? porque cuando yo enchiquezco así, nada más me salen tres cabecitas. Y yo no las escojo, me salen ahí aleatorias. Por eso les Ok. digo que me digan quiénes son porque no veo bien. Entonces, sí. Entonces, que les quede claro qué es peligro y qué es riesgo. Estamos claros ahí, ¿verdad? Sí, señora. Entonces, ¿cuáles serían esas características del riesgo? Está el riesgo común, el ocupacional y el profesional. El común es la posibilidad de sufrir un accidente o enfermedad durante o cualquier actividad de la vida cotidiana normal, no laboral. ¿Sí? El riesgo ocupacional es lo mismo, la posibilidad de sufrir un accidente o enfermedad en y durante la realización de una actividad laboral, no necesariamente con vínculo contractual. ¿Sí?
Y la otra es un riesgo profesional, ya es la posibilidad de sufrir un accidente o enfermedad durante la realización de una actividad laboral con vínculo laboral vigente. Entonces, ¿en qué difiere el ocupacional del profesional? Alguien que me diga qué entendió. ¿En qué difieren los dos? Profe, pues yo creo que lo cotidiano, ¿no? Si estoy en la calle me puede pasar cualquier cosa. ¿Es diferente al trabajo o no? ¿O estoy equivocada? Sí, porque estoy preguntándole por el ocupacional y el profesional. Ese es el que usted me dice sería el común, el que uno sufre, digamos, en Ajá. casa. Pero ya estoy preguntando es por el ocupacional y el profesional. ¿En qué difieren? El que el ocupacional no necesariamente usted tiene que tener un vínculo contractual. Usted sencillamente le está prestando el servicio a alguna empresa, pero resulta que en ese momento no tenían contrato. En cambio, el profesional sí tienen un vínculo laboral vigente. Esa es la diferencia. ¿Sí me entendieron? Porque son tres, el común, ocupacional y profesional. Entonces, Más o menos. ¿en qué difiere el ocupacional del profesional? ¿Qué no entienden? Eso dice que el accidente, perdón, el riesgo ocupacional, dice que es un accidente o una enfermedad durante una realización de actividad, ¿sí? Que no es muy Sí, diferente de la profesional, ¿sí? Que no es exacto, muy ahí diferente. van iguales. Sí, dice lo mismo. También un accidente durante la realización de una actividad laboral con vínculo laboral vigente. O sea, lo que usted quiere decir es que el riesgo ocupacional puede haber un contrato o no puede haber contrato. Eso es lo que refiere, ¿no? Sí, o sea, la diferencia es que en el ocupacional necesariamente no tiene que haber contrato, No, mientras que en el profesional sí tiene que haber un contrato vigente. O sea, tiene que o haber un sea, contrato. Un ejemplo, profe. por ejemplo, un maestro de construcción. Yo no tengo un contrato profesional con un maestro de construcción, pero él está trabajando para mí, pero aún así puedo sufrir un riesgo ocupacional en su trabajo. ¿Sí? Sí, Yo, también cuando la persona no le han hecho sencillamente el contrato, ya le está prestando un servicio. O cuando usted, digamos, usted por lo general, digamos, contrata a algún personal para que le haga, digamos, un trabajo eléctrico. Y resulta que usted le dijo, sí, venga y me hace el trabajo y pues yo luego le pago por eso. No hay un contrato. ¿Qué se hace? Se hace una prestación de servicio. Entonces, ¿qué pasó? No hay un vínculo, no hay un contrato que me diga a mí, yo lo tengo contratado para que me haga esto, ¿no? Sencillamente lo contraté para que me prestara el servicio de instalarme la parte eléctrica de un trabajo. Yo no le tengo un contrato. Sencillamente yo le pago a él por un servicio. Esa es la diferencia. ya, disculpe, profe, tengo una Sí, pregunta. Yo sí, ya lo entendí. Por eso es lo que ejemplo, en quería que me algunas, entendiera. en algunas empresas, por ejemplo, hacen prestaciones de servicios, pero no directamente con la empresa, sino con una prestadora de servicios. Ellos también tienen un contrato, ¿verdad? Ellos también firman contratos con empresas prestadoras de servicios. Sí, Entonces, usted se refiere a la actividad común y corriente ocupacional de una persona que presta sea un trabajo mecánico, de reparación de carros, de reparación de electricidad, de construcción, en general. sí, a A eso eso me le refiero entendí. más que todo. Sí, ese es un caso. Y el otro sería el que usted mencionó. Digamos, por ejemplo, como usted dijo, lo del maestro de obra sería también, usted define, digamos, la empresa define, uy, ¿qué me sirve más? ¿Por prestación de servicio o hacerle un contrato, pues, a la persona? Entonces ahí es donde difieren esos dos términos. Entonces la idea es que les quede claro esos dos. ¿Listo? Entonces estamos bien con esas características, ¿verdad? Sí, señora. Luego pasamos a unos factores de riesgo, que esa era una de las actividades que hay uno que ya me la entregó, creo que fue Wilfredo, no se la ha calificado. ¿Sí? ¿O quién fue? ¿Sí se hizo ese trabajo? Creo que sí. Bueno, esos factores de riesgo es el elemento o el conjunto de variables que están presentes en las condiciones de trabajo y que puede originar una disminución en el nivel de salud del trabajador. Los factores de riesgo se clasifican en 4 grupos: en las condiciones de seguridad, en el medio ambiente físico del trabajo, en los contaminantes químicos y biológicos y en la carga del trabajo. Cuando hablamos de condiciones de seguridad, ¿a qué creen que nos estamos haciendo referencia?
condiciones de seguridad. Pues creo que la palabra dice, ¿no? Son las condiciones, digamos, creo yo que para realizar un trabajo, entonces le dice, usted tiene que ponerse, digamos, un chaleco o cosas así, ¿sí? Y digamos, si no lo hace, pues está, ¿cómo se dice? Bueno, no está acatando las Cumpliendo. órdenes. Sí, eso no está cumpliendo. Eso creo que puede ser, ¿no? Sí, esa es una. Sí, que usan los elementos de protección. Están también los elementos de protección colectiva. Están también el diseño o la parte de ingeniería, ¿sí? Cómo construyen ciertos sitios de trabajo dependiendo de la actividad que vayan a realizar. Eso también entra como una condición de seguridad. El otro tema sería la señalización, como había hablado ustedes, el tema de que hayan barandas, pasamanos, en ciertas actividades que lo requieren. Sí, todo eso viene con el tema de condiciones de seguridad. También tienen que ver el tema de las capacitaciones, ¿sí? Y que haya alguien de seguridad velando por el cuidado del personal. Cuando, más que todo cuando se requiere, ¿no? Recuerda que todas las actividades no requiere que haya alguien de seguridad, un inspector de seguridad. El medio ambiente físico del trabajo. Ese medio ambiente físico del trabajo, ¿a qué creen que hace referencia? Vimos ya unos tipos de riesgo, ¿verdad? Por ejemplo, diría que, como la misma palabra lo dice, el ambiente físico. Entonces, como estamos hablando de los factores de riesgo, es el ambiente de trabajo en el que estamos relacionándonos y la clase de riesgos que podemos encontrar en ese sitio de trabajo. Sí, ahí entran también, digamos, esas condiciones de seguridad están muy de la mano con este medio ambiente físico, porque ahí entran también herramientas, materiales que utiliza la persona al momento de laboral, por eso hablaban de la parte física. Cuando vimos los componentes físicos, los riesgos físicos, ¿cuáles eran? ¿Quién los recuerda? Aquí hagamos un repaso para el parcial. Como ¿Cuáles eran esos cuerpo, riesgos? Auditivo, pulmones, oídos, manos. Entonces, ¿qué sería? Ruido. de levantamiento de cargas, Ese vendría siendo no riesgo físico, sino riesgo ¿qué? ¿Cuál sería ese? No es biomecánico, creo. Exacto, por eso le estoy diciendo. Los riesgos físicos, ¿cuáles eran los que lo componían? ¿Qué elementos? ¿Qué tipo de riesgos El físicos? ruido, El ruido es uno, ¿qué más? la iluminación. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? No me acuerdo. Las Bueno, por vibraciones, ahí va. la Las presión, vibraciones, ¿sí? eso. La La, temperatura, la temperatura, exacto. la Entonces, iluminación. esos son la parte del medio ambiente físico que tienen mucho que ver con la parte de las condiciones de seguridad. Sí, usted mira cómo está el medio ambiente de trabajo, el medio ambiente físico, qué condiciones de seguridad le está aportando. Abajo, contaminantes químicos y biológicos, que serían esos riesgos químicos y biológicos que también vimos, creo que en la tercera clase. ¿Sí? Ya Sí, ustedes saben señora. cuáles son los riesgos químicos, cuáles son los riesgos biológicos. Y la carga de trabajo, ¿a qué creen que hace referencia? ¿Ah? Pues carga de trabajo, digamos que tenga, pues digamos, puede ser, ¿no? Que los jefes como que le Es un pongan más esfuerzo. trabajo del normal, ¿sí? Del normal. Sí, Entonces exacto. creo yo que es eso, ¿no? La Es carga el esfuerzo. tanto de las tareas que le pongan a hacer, tanto el tiempo que, el horario que de Exacto. trabajo. Eso es. Entonces, esos son los factores de riesgo en la parte laboral. Condiciones de seguridad, el medio ambiente físico del trabajo, los contaminantes químicos y biológicos y esa carga de trabajo, carga laboral. Buenas noches. Buenas noches. Lo que usted dice se identifica cuando uno hace el ATS, ¿verdad? El análisis del trabajo seguro, Sí, los clases de riesgos. exacto. Usted cuando hace el ATS, usted inicialmente ya ha hablado Sí, con, porque no sé, con el que esté en la parte de con el calidad. CISO que esté, Pues que eso lo hace de por sí lo hace el CISO. Pero ¿qué hace el CISO? El CISO bueno, no conoce, digamos, uy, hoy van a hacer todo esto, no. El CISO con quién hablaría, con el encargado del que está haciendo las actividades en la empresa. Entonces, si es algo operativo, le dice al CISO, bueno, vuelve a ser mi CISO.
Fulvio, vamos a hacer, no sé, esto empaquetado, allá vamos a hacer corte, allá vamos a hacer, no sé, cimentaciones, allá vamos a hacer, bueno, dependiendo de la actividad que se vaya a hacer en una empresa, él le va a decir al inspector o al encargado de seguridad en salud y en el trabajo qué actividades van a hacer. Entonces ahí es donde usted empieza a hacer el ATS. Usted dice, Exacto. que usted empieza a describir Antes de X actividad. Si es en una esta actividad actividad. eléctrica, si es una actividad... Exacto. En esta actividad, ¿qué herramienta van a usar? No, que van a usar allá que una caladora, que allá van a usar una máquina de coser, bueno, yo no sé, no conozco la Exacto, verdad. a mí me toca, yo lo hago ya, porque Bueno. ahorita yo soy gestor de seguridad y como no tenemos, me toca a mí. Bueno, ¿y usted qué hace entonces en ese ATS cuando identifica qué actividades van a hacer y qué Primero, pues, eso empieza desde el portón. Desde el portón uno identifica si el trabajador llega en condiciones que no va trasnochado, que no tiene problemas familiares, que no ingirió bebidas embriagantes o alucinógenas. Desde ahí empieza. desde una inspección? Luego Después, usted me imagino sí, que hace exacto, su y charla después diaria. después uno inspecciona el área de donde se va a realizar la labor. Y antes de eso, lógicamente, la herramienta que va a utilizar, se revisa toda la herramienta, que la parte mecánica de la herramienta esté bien, se analiza luego el lugar, Ajá, se eso serían identifican puntos, se identifican puntos de peligro para señalizarlos. ok, lo que dice digamos, los puntos de peligro. ¿Cuáles son esos? Sí, sí, Porque por ejemplo, donde hay vacíos. Lo están ahí más comunes son los vacíos o las áreas de donde hay cosas expuestas. está ahí el peligro y entonces eso que lo que hace Fulvio de señalizar son esas condiciones de seguridad que van a entrar a ejecutar ustedes. Exacto, muchas gracias por su aporte. Continuando entonces, esos controles de esos factores de los riesgos se dividen en la fuente y en el medio. En la fuente también serían las acciones establecidas para mejorar las condiciones de trabajo que dan origen. Y en el medio serían esos mecanismos o estrategias que separan o aíslan la fuente generadora o el espacio por donde se propaga ese riesgo. Para el hombre existen otros tipos de medidas como los elementos de protección personal, los exámenes de control y la capacitación. El criterio de la evaluación define el concepto de accidente de trabajo, enfermedad profesional y lo que es la ergonomía, que fue lo que ya vimos la clase pasada, si lo recuerdan. Entonces, si les queda claro las diferencias que hay entre la fuente y en el medio, Sí, señora. o hay alguna inquietud o alguien quiere dar un aporte, los escucho. Cuando dice que son mecanismos y estrategias que separan o aíslan la fuente generadora, quiere decir que eso también toma en cuenta también la señalización. Exacto. Digamos, usted tiene allá, como dice Fulvio, el vacío, ¿sí? Vacíos. Entonces usted lo que hace es señalizar y hay veces que ponen como, digamos, ponen un aviso y luego sí ya está delimitada el área, ¿sí? Ese aviso me sirve a mí como en el medio. Disculpe, ahí donde aplican los elementos de seguridad preventivos. Por ejemplo, las cintas, los conos, la señalización en las escaleras. Exacto. Por ejemplo, en unas áreas de trabajo, dependiendo del espacio o de las estrategias que tome la empresa para minimizar los riesgos, hacen un pasillo peatonal por donde deben ir las personas que no están operando la máquina en ese momento o para no. Eso es el mecanismo, ¿cómo es? En el mecanismo medio, ¿es? Medio. En el medio. Medio. Digamos, ¿cómo controlo esos factores? Los voy a controlar en la fuente y en el medio. Entonces, en la fuente, listo, usted ya lo señaliza, lo aísla, no sé, le pone una tapa. Y ya en el medio es para que trate usted de aislar ese riesgo que está, ese peligro que está ahí. Se trata de aislar, disminuyendo el riesgo que van a tener el personal al acercarse allá, a que alguien llegue allá y meta la cabeza, no sé, mueva la tapa y se caiga. Es un ejemplo. Entonces, eso es lo que entran ustedes a analizar. Y por eso dice que también hay, para el hombre, existen otros tipos de medidas como los elementos de protección personal, los exámenes de control, los que serían los de ingreso, los periódicos, y ya los de retiro,
Y el tema de la capacitación, que tiene que ser algo muy constante y periódico en la parte de seguridad y salud del trabajo. Disculpe, profe. ¿Sí? Y dejar claro lo de los colores en los elementos de señalización. Por ejemplo, el azul, que es para una causa, el rojo para otra causa, el naranja para otra causa. Exacto. Eso El también, azul ya es preventivo, el azul es preventivo, el rojo tengo entendido que es para aislar. ya eso es de peligro. Peligro. Sí, El blanco también se utiliza también, me El parece. amarillo sería el de aislar, ¿no? Sí. el naranja con amarillo es que es el otro, ¿no? El otro sería el naranjado. El naranjado sí ya es más de tipo como de alerta, ya como que hay una amenaza ahí. Por eso es que Sí, en la parte de porque señalización uno utiliza más el azul, que es el tenemos, de sí, el azul como para para los letreros, identificar, porque más es de tipo exacto, comunicativo, ese es el más común. de tipo informativo es la palabra. Pero en los letreros casi todos azules, por ejemplo, el de los baños, el de uso de elementos de protección personal, eso lo ponen de azul, que es más de tipo informativo. Y ya el amarillo ya es de tipo como de prevención, como que aquí, si hay un amarillito es porque no pase, ¿sí? No se meta ahí. Exacto, eso ya he visto. Y ya el rojo ya es de peligro, ya es de que no entre, no pare, sí, ya son cosas Sí, más ya, el rojo es como, por ejemplo, donde hay centrales de subestaciones eléctricas, por ejemplo. claro, riesgo eléctrico, riesgo Exacto. químico, riesgo biológico, se usa en el rojo. Ya cuando el peligro está más, digamos, ya hay una amenaza más grande. Sí, Sí, la pero están otra, identificados, el como le amarillo digo, sería para aislarlo. por color. Sí, Ok, gracias. hay una información importante que ofrece también la Organización Internacional del Trabajo. Dice que cada segundo, cada 15 segundos, un trabajador muere a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo. Que cada 15 segundos, 153 trabajadores tienen un accidente laboral y cada día mueren 6.300 personas a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo. Más de 2.3 millones de muertes por año. Anualmente ocurren más de 317 millones de accidentes en el trabajo. Muchos de estos accidentes resultan en ausentismo laboral. El costo de esta adversidad diaria es enorme y la carga económica de las malas prácticas de seguridad y salud se estima en un 4% del Producto Interno Bruto Global de cada año. Todos estos daños a la salud por efecto del trabajo son aterradores y estas cifras nos indican que son hechos inaceptables. Por eso es que el tema de seguridad y salud en el trabajo también se vuelve un poquito engorroso. No sé cómo le ha ido a Fulvio en ese trabajo que ha estado haciendo últimamente. No sé si llenan muchos formatos, muchos papeles. En lo que ha estado Muchísimo. Es que cuando eso empezó era bueno porque el CISO estaba más pendiente del trabajador, pero ahorita todo se convirtió fue en puro formato y hojas todos los días. Lo que pasa es Entonces, que el CISO en una hora, por ejemplo, está en un computador porque no le queda tiempo para caminar y hablar con el trabajador ni nada, sino todo es puros informes, 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 informes. sí, lo que pasa es que en esa parte, por eso es que incluso requieren Pero siempre eso es como memoria. después, como de 4 años después de la norma, ¿no? Que empezó así ya. Sí, lo que pasa es que es una manera de cómo la empresa también se va a defender en caso de que pasen todo ese tipo de accidentes. Digamos, si resulta que se me cayó alguien bajando las escaleras y esa persona no tenía una inducción en seguridad y salud en el trabajo, ya la empresa tiene que, se me cayó aquí adentro, ya tiene que mirar a ver cómo va a pagarle a esa persona. Empezar a mejorar el tema de actividades de tipo preventivas y qué acciones correctivas va a establecer por ese accidente que se presentó. Entonces empiezan a hacer una evaluación de todo eso. ¿Sí? También cuando la persona tuvo un problema en esa actividad, una de las cosas que van a mirar es cómo es el paso a paso que tienen que hacer ante la EPS. Ustedes, como son los que van a estar encargados en la parte de seguridad, tienen que ir y verificar, ay, bueno, que la persona se fue a hacer este examen, que lo comunicó, a quién se lo comunicó, si se lo comunicó a tiempo, si le dijo a la ARL, no, es que fue un accidente de trabajo, no, es que fue una enfermedad laboral, que si el personal vaya a una cita de medicina general y dice, no, es que yo
me caí en el trabajo y desde ahí me está doliendo el codo, o el brazo, o el dedo, no sé. Todo ese tipo de cosas, por eso es que la parte de seguridad, desde que ingresa la persona, me quedan 10 minutos, desde que ingresa la persona, tiene que tener su inducción, tiene que tener sus charlas diarias, porque ya ahora lo dicen, que tiene que haber su charla diaria, que tiene que tener de ley su ATS, que tiene que también tener el croquis de salida de emergencia, ¿sí? Para el punto de encuentro, la ruta de evacuación, todo tiene que estar señalizado, que tiene que contar con el kit de primeros auxilios, que tiene que tener sus brigadas de emergencia, sus brigadas de primeros auxilios, el brigadista contra incendios, todo eso ya tiene que estar estipulado por la empresa porque ya es de ley. Que si no tienen exámenes de diarios, de una. Eso es para que sencillamente la empresa no lo vuelvan a certificar en la parte de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, hay cosas que son de ley y otras que son de norma. Las de ley son las que están relacionadas con el decreto único de seguridad y salud en el trabajo, el 1072. Las que son de norma están con la NTC 45001, que es la que salió ahorita último. ¿Sí? Entonces esa norma me dice a mí que cumple la empresa para que lo certifiquen en el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Por eso es como les digo, hay cosas de ley, hay otras cosas de norma, que tienen que cumplirse en conjunto para que a la empresa se cure en salud a la hora de que se presenten esos accidentes o enfermedades laborales. Por eso es que es tan importante. Y por eso es que hoy en día hacen tantos formatos, que si se capacitó, que si se le dio la charla de inducción, que si el ATS, que el permiso de trabajo para trabajo en alturas, que si tiene el tema del arnés, que si los andamios son certificados, todo eso, y por eso es que ustedes tienen que estar muy capacitados en todos estos temas. Hasta ahora pude ingresar porque cayó mi internet. Sí, me di cuenta, Julio, sino que les estaba comentando eso, que esto es importante porque es solicitado en la parte de norma y en la parte de decreto. En ley es lo que está en el decreto único reglamentario del 1072. Me imagino que ya todos lo han escuchado, ¿verdad? ¿Sí o no? Y de norma sería la NTC 45001, que es la última que salió para los sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Por eso es que estas dos deben estar tan alineadas y por eso es que están engorroso todo el tema de documentación, porque eso es un respaldo para la empresa de que se hizo la inducción, de que se hicieron las charlas diarias, el registro fotográfico, de que se hicieron los simulacros, de que existen todo el tema de brigadistas, existe todo el tema de elementos de protección personal, que usted hace los permisos de trabajo, las ATS, todo eso es un soporte para la empresa en el llegado caso de que se presenten este tipo de accidentes o enfermedades laborales. Por eso es que Ese otro formato que me toca hacer todos los días es de trabajo seguro. permiso de trabajo. Permiso de trabajo seguro en alturas, exacto. Es cuando es trabajo en alturas o cuando se requiere el uso de... O ahorita lo piden para los trabajos confinados, porque como cambió la norma. Sí, exacto. Ya lo piden Dependiendo para de la actividad. Exacto. Dependiendo de la actividad se pide. Entonces, por eso le digo, es una actualización, entonces hay cumplimiento de ley y otro cumplimiento en norma. Entonces, cuando se habla de norma es tratando de cumplir para lo del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, que es algo ya que debe tener la empresa, porque si hacen ese tipo de actividades deben cumplir, garantizando que la seguridad y la salud del trabajador. ¿Estamos claros, sí? Sí. Sí, señora. Bueno, hay una fase de evaluación de estos riesgos. Me quedan 5 minuticos. Cualquier cosa continuamos para que sepan si se corta la videollamada, ¿sí? Hay una fase de evaluación de los riesgos. Se identifican qué, los peligros y se estiman esos riesgos. Si hay una empresa que tiene montado un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, ella tiene que tener su matriz de riesgos y oportunidades. Así es que se le llama. Así como se hace la matriz, tienen que tener una matriz en el tema de toda normatividad, matriz legal. En la parte de seguridad tienen que tener una matriz de peligros. También tiene que haber una fase o una matriz de esa evaluación de riesgos y oportunidades.
Cuando hacen esta fase de evaluación de riesgos, ellos identifican los peligros. Existen fuentes de daños, cuáles son esas fuentes, quién o quién puede ser dañado, sí, el personal que es más susceptible, dependiendo de la actividad que realicen, cómo pueden ocurrir esos daños. Entonces, la respuesta a todas estas preguntas también han de hacerse a partir de todos los conocimientos científicos y técnicos, y por lo general, ese tipo de valoraciones lo hace ya el profesional en seguridad y salud en el trabajo, que es quien debe trabajar de la mano con ustedes cuando trabajen como el CISO, como se les llama, inspector de seguridad y salud en el trabajo, o el supervisor, sí, como les quieran llamar. Dependiendo de la empresa donde esté, tiene su diferente denominación. Y hay una estimación del riesgo. Ahí es donde se determina el potencial de severidad del daño y sus consecuencias. ¿Y cuál es la probabilidad de que ocurra este hecho? Entonces, según todos estos criterios técnicos, se puede determinar el potencial de severidad del daño y deben considerarse las partes del cuerpo que se verán afectadas y la magnitud de ese daño. Entonces, se determina que esa probabilidad y la severidad. Es posible que el trabajador coincida con la identificación de esos factores de riesgo realizado por la empresa, que el trabajador sea consciente de la existencia de estas fuentes de peligro, al igual que lo es la empresa. Es decir, el día que ustedes hagan que el profesional de seguridad en el salón de trabajo haga una actualización de esas matrices, se debe comunicar inicialmente al supervisor de seguridad y este a su vez debe comunicarlo a todo el personal de la empresa. Entonces, ¿cómo soportarían ustedes ese tipo de comunicación? Por medio de actas de reunión, por medio de listas de capacitación, registro fotográfico. Entonces, al momento de comunicarlo, usted está cumpliendo con la norma. Usted debe comunicar eso en el momento en que se hagan las actualizaciones. Es decir, la hizo anteayer, bueno, para hoy o para la semana entrante por tarde debe haber una comunicación, es decir, una reunión donde ustedes le comuniquen al personal ese tipo de actualizaciones que se hicieron y por qué se hicieron, en base a qué, todo bien explicadito. Entonces, el mejor soporte que es, ¿qué les dije? Tomar evidencia, tomar fotografías, capacitar al personal, hacer charlas de 5 minutos en la mañana sobre la situación. Las charlas diarias siempre, 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 siempre. Entonces, ¿por qué? Porque ustedes deben hacerle sus pausas activas también. Entonces, ustedes les hacen la calistenia, que eso es obligatorio con el personal operativo. Todo eso deben hacerlo antes de. Y así, ustedes van a estimar el riesgo dependiendo de qué, de la severidad del daño y la probabilidad del daño. Si la severidad del daño se clasifica en ligeramente dañino, dañino o extremadamente dañino. Cuando es ligeramente dañino son daños superficiales, como cortes, magulladuras pequeñas, irritación de pronto en los ojos, en la piel, molestias, por ejemplo, también puede ser el dolor de cabeza o mareos. Esos son ligeramente dañinos. Cuando es severidad del daño dañino, ya son laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas menores, una sordera, dermatitis, asma, trastornos en el músculo esqueléticos, enfermedad que conduce a una incapacidad menor. Y ya cuando es extremadamente dañino, son ya amputaciones, fracturas mayores, lesiones múltiples, lesiones fatales, cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la vida. Entonces, estamos claros A mí en me tocó ¿sí? hacer un formato casi similar al que usted dice, con una investigación de accidentes de trabajo. Ajá. Ah, ahorita lo miramos. Casi exacto, casi se miran los mismos, se miran casi los mismos factores, la causa o el factor que lo produjo y de lo último, pues cómo se puede maximizar el riesgo, si se puede hacer, ¿no? Sí. Bueno, cuando es en alturas es casi imposible porque nunca se puede minimizar el riesgo en alturas. Ok. Siempre va a estar. Sí. Y en probabilidad del daño están alta, medio o baja. Cuando es alta es que el daño ocurrirá siempre o casi siempre. Eso es un daño o un riesgo, un peligro ahí que está constante. Exacto, eso es como el ejemplo del trabajo en alturas, que siempre va a estar el riesgo latente. Exacto, y es alto. Siempre va a estar por encima, cuando uno esté por encima del 1.5, que es la altura reglamentaria para el trabajo en alturas. Sí, eso me dice 1.5 y no es Sí, nada. La probabilidad media pero
¿Sí? Pero después de eso ya está ya es latente el riesgo. Bueno, queda menos de un minuto por si se corta la llamada. La probabilidad media es que el daño ocurrirá en algunas ocasiones y baja es que el daño